Tiempo de segmentazo. El doctor Rafael Marrero está listo para ayudarnos a entender temas que nos ocupan, que son bien, pero bien importantes, que van directo al bolsillo, al corazón, al alma de nuestra gente. Vamos a hablar de los aranceles porque hay novedades que compartir y que el doctor Marrero va a explicar como parte de su estancia en nuestro espacio. Doctor Marrero, bienvenido, gracias por su tiempo. Un placer, maestro. Gracias por la invitación. Vamos a comenzar por el principio. Ha sido una expresión auténtica de conservar nuestra seguridad, de regresar a términos importantes y de establecer negociaciones a nivel internacional, el tema de los aranceles. Cuando desde la Casa Blanca se mencionan los aranceles, los presidentes de naciones amigas y enemigas hacen fila para venir a negociar y a resolver el problema antes que todo se complique. Eso ha sido muy bueno porque ha sido la presión para garantizar objetivos mayores para el desarrollo de los Estados Unidos. Pero, desde el principio, muchos economistas dijeron que esto iba a ser fatal para la economía interna, iba a generar algunas subidas de precios y la verdad, esto no se ha resuelto del todo por múltiples factores. Estamos entrando en una etapa de perfeccionar el corte, el tiro y de irnos adecuando a los puntos más importantes para el consumo interno de los estadounidenses. Entonces, hay muchos críticos que dijeron que el tema de los aranceles era desastroso y que ahora se están tocando violín ellos mismos cuando el presidente está hablando de eximir de aranceles algunos productos específicos. Doctor Marrero, ¿cómo se come esto? Bueno, el presidente está anunciando la suspensión y reducción de aranceles en productos que son de primera necesidad a la canasta básica del hogar. Por ejemplo, el café, la carne, las frutas, los plátanos y otros alimentos que son importados, particularmente de países que son aliados en este hemisferio, entre los cuales se encuentran Argentina, Ecuador, Guatemala y El Salvador. La medida realmente es retroactiva y realmente lo que está buscando es buscar bajar los precios en los supermercados. ¿Por qué? Porque se avecina ahora la época de Thanksgiving. Estamos hablando de la época de mayor movimiento en las tiendas de minoristas, donde mayor consumo hay en el país, y esto puede llevar a un crecimiento en la actividad del consumidor y realmente muy bien pensado. Estamos hablando de un giro táctico, maestro, en la política arancelaria tradicional del presidente Trump, tras una serie de cambios a nivel geopolítico, a nivel mundial. Se están dando cosas favorables en el exterior, se están llegando a acuerdos que van a generar inversiones importantes y montos importantes de inversión extranjera directa en los Estados Unidos. Pero lo cierto es que la familia promedio necesita ese pequeño cushion, ese pequeño cojín para poder acomodar los gastos de esta época, que son por lo general más elevados que de costumbre. Entonces, el Departamento del Tesoro, específicamente el secretario Scott Bessent y el representante comercial de los Estados Unidos, Jamieson Greer, el embajador Jamieson Greer, están evaluando el impacto económico de los aranceles elevados y su efecto en el costo de vida, pero en realidad, como recordarán, el presidente también está hablando de darle un reintegro, una contribución a las familias, de enviar cheques de $2,000 a cada familia, a los hogares, perdón, para esta época, para las personas, directamente del dinero que se ha recaudado de esos aranceles, para que vean que sí tiene un lado productivo y que está generando divisas para la economía del país. Así que estas exenciones se van a integrar a ciertos acuerdos de países como lo que mencioné anteriormente, Argentina, con el presidente Milei, tenemos Ecuador, Guatemala y también El Salvador con el presidente Bukele. Realmente se van a suspender las tarifas de un 10 a un 15% para estos países. Y realmente esto va a llevar a que algunos economistas han señalado que los aranceles estaban elevando los precios y restringiendo la oferta luego de que se trasladan los costos.
Esto realmente es lo que se está planteando. En resumen, es un alivio arancelario estratégico, muy bien pensado, en un momento adecuado que va a ayudar para el consumo para el fin de año. Ahora, nos vamos a enfrentar a una realidad en la narrativa. Nos van a decir, el tema de los aranceles fracasó y por eso se le está dando marcha atrás. Cuando este argumento sea planteado, ¿cuál será la respuesta, doctor Marrero? La respuesta es que gracias a esa estrategia integrada, multidimensional y de carácter escalada a nivel mundial que tenía que darse, gracias a eso hemos recaudado cientos de miles de millones de dólares que luego están regresando al fisco, a la tesorería, y que con eso se va a poder reducir parte de la deuda pública que se contrajo en este país, y también brindarle alivio tributario en algunos casos o ayuda directa a los hogares de las familias estadounidenses. Esto para nada ha sido contraproducente, muy por el contrario. Se han establecido pautas para el comercio internacional donde Estados Unidos deja de ser víctima y se convierte en un socio de ciertos países porque se estaban aprovechando de la situación de desigualdad que había en el intercambio comercial con nuestro país. También comenzarán a decir que el cheque de los $2,000, que según el presidente Trump podría estar llegando a mediados del año siguiente y no ahora inmediatamente, no constituye nada porque ya habríamos pagado por concepto de la elevación de los precios ese dinero y más. ¿Qué se le puede responder a quien le quite valor a este argumento, doctor Marrero? Muy sencillamente que no es dinero prestado de los chinos, que es lo que hizo la administración anterior con todos los fondos del COVID para enviar dinero a los hogares tomando dinero prestado del extranjero. Este dinero ha sido recaudado y basado en las importaciones de las tarifas que pagan, el importe que pagan al querer venderle a este mercado, que es el mercado más importante de consumidores a nivel mundial. Por el privilegio de vender sus bienes en este mercado, tienen que pagar unas tarifas, unos gravámenes, y de esos gravámenes es que surge. Así que esto no nos está endeudando como república, está generando divisas que puedan ayudar a pagar parte de la deuda multitrillonaria que tenemos de 34 trillones de dólares, que es una longaniza que no se puede pagar de la noche a la mañana. Ese dinero se puede aplicar y también para mejorar la economía de las personas de a pie. Esto no es especulación, son hechos factuales basados en números, y lo más importante, no estamos sumando a la deuda pública, que eso es lo más importante. Está saliendo de las importaciones y de las cuotas que pagan los países al querer exportar sus bienes y nosotros al importarlos de esos países. Hay un problema de interpretación que es muy susceptible y que apunta nuevamente a la Reserva Federal. Ya lo último que escuchamos fue al presidente diciéndole literalmente estúpido al líder de la Reserva Federal. Ya antes de que termine el año, surgirían al menos 5 nombres importantes, candidatos a sustituirle, pero todavía tendríamos que zamparnos el mismo muerto que no va a renunciar porque ya se le ha hecho todo tipo de presión y no lo ha hecho hasta este momento, al menos hasta buena parte del 2026. Hay un anuncio que no nos gusta para nada, y es que habría una especie de negativa interna a bajar otro % de interés al tema derivado de la Reserva Federal y que tiene que ver con los intereses que están abrumando a tanta gente antes de que termine el 2025. O sea, se dice que muy probablemente lo que se estaba esperando de otro bajón en la tasa de interés no ocurriría antes de que termine este año. Quería preguntarle, doctor Marrero, 2 puntos. Primero, ¿usted cree que ocurra esa baja en los intereses antes que termine el 2025 o ya esto se va a quedar en este enfriamiento que es como un jarro de agua fría para las bolsas de valores del mundo y especialmente para la nuestra, que marca el cursor económico? Y segunda pregunta, ¿usted vería al actual secretario del Tesoro como el líder absoluto para presidir la Reserva Federal o no deberíamos perder a una pieza tan importante desde la tesorería para transferirla a este otro ámbito, que es el mismo, pero no es igual?
¿Cómo lo ve, doctor Marrero? Bueno, sobre la primera parte, la primera pregunta que tenía que ver con si se daría o no un ajuste en los tipos de interés antes de fin de año, realmente hay opiniones mixtas sobre eso. Yo creo que fueron demasiado conservadores en entregar en la última reducción. Tenían que haber sido más agresivos con el recorte de los tipos de interés para fomentar el consumo. La economía está en un estado ahora que puede utilizar un impulso a través de reducir el coste, lo que le cuesta a las personas de a pie, al pequeño almacén, al pequeño bodeguero, acceder a ciertas compras, tener más empleados para fin de año. Todo eso se consigue a través de líneas de crédito. Y si no reducen los tipos de interés, quienes pagan realmente es la espina dorsal de la economía, la columna, que es la pequeña empresa estadounidense, que es la que emplea la gran mayoría de las personas en nuestra economía. Así que esa falta de acceso a los mercados de capital y ese reto que tienen actualmente porque los tipos de interés siguen altos, es lo que está limitando el consumo, la inversión por parte de esa máquina que se llama la pequeña empresa de la economía estadounidense, que es la que mueve, la que crea, sobre todo ahora a fin de año, muchas oportunidades de empleo, y también los centros comerciales, las tiendas de minoristas, tal vez se vean un poco limitadas y un poco más conservadoras a la hora de contratar personal extra para las horas de época, para las compras navideñas del Black Friday. Esto es fundamental y hay que entenderlo, porque lo que se está haciendo es frenando el consumo y afectando el bolsillo de todos los consumidores en este país. No olvidemos, y esto lo he dicho en repetidas ocasiones para que lo entiendan, 2 de cada 3 dólares de la economía de Estados Unidos es el sector de consumo. O sea, casi el 67% del Producto Interno Bruto, de todo lo que se genera, es actividad del consumidor. Si frenamos eso, estamos frenando el sector más grande de la economía. El otro sector son los proyectos del sector privado y de infraestructura y todo eso. Eso va muy bien, está marchando ahora. Hay bastantes proyectos anunciados y hay digamos, un backlog. Hay una fila bastante larga de proyectos que están anunciados que van a convertir este país realmente en el punto, digamos, el punto clave de todo lo que es infraestructura y modernización. Se va a invertir mucha plata en centros de datos, en construcción de carreteras, en infraestructura de agua, de toda una serie de proyectos que nos hacen falta para modernizar la infraestructura que trae el crecimiento y el desarrollo económico. Así que esa es la primera parte. La segunda parte de su pregunta tiene que ver, maestro, con si sería o no una buena idea destinar a nuestro secretario del Tesoro, a quien yo siempre le he sido un fan desde el primer día. Le dije, no sé si lo recordará, le dije, este va a ser el hombre. Tan pronto lo vi, dije, esta es la persona indicada porque conoce realmente la política monetaria, sabe muy bien lo que son los currency exchanges, o sea, es un artista en este campo, realmente le sabe. Sería un error removerlo del rol de la tesorería, del papel de tesorero de la República. Yo digo que lo dejemos ahí porque ha sido un puntal necesario en las negociaciones con China comunista y con otras potencias del mundo para reestructurar los acuerdos maestros que se están firmando a nivel de comercio global. Sería un error removerlo. No cambias lo que está bien, lo que está funcionando bien. If it ain't broke, don't fix it. Vamos a dejarlo en su posición actual, que está haciendo un trabajo extraordinario. Sería tan malo como remover a Marco Rubio de la posición de secretario de Estado. A ese nivel sería. O sea, sería un grave error removerlo de ese rol, de esa función. Creo que sería importante, de los varios candidatos que tenemos muy buenos, considerar para el Banco de la Reserva Federal incluso reducir gran parte del poder que tienen actualmente, porque muchos economistas conservadores, entre ellos yo, piensan que realmente la Junta de la Reserva Federal es algo innecesario. Así que hay que esperar a ver qué es lo que ocurre. Pero ya está sonando fuerte ese nombre que se ha convertido en una figura de alcance mundial con la administración Trump. Ha traído a los chinos a buen recaudo, ha sentado a toda Europa a entender de lo que estamos hablando, ha movilizado el concepto desde Asia, que es bien, pero bien útil. Uno lo ve distante, pero Asia no es solo China. Hay fuerzas motrices ahí muy importantes de la economía y la verdad que Scott Bessent ha hecho un trabajo extraordinario. ¿Verdad, doctor? Efectivamente, y de hecho el rescate, o sea, digamos el apoyo, el respaldo estratégico y justo a tiempo que se le dio
a la República de Argentina recientemente con el currency exchange, con el canje de la moneda. Eso con el cambio de moneda, intercambio de moneda, fue algo brillante, muy bien ejecutado y es algo que él conoce muy bien a fondo porque lo hizo por décadas. Y entonces no solamente le dio un impulso a la economía argentina y le dio un impulso también, de cierta forma, al presidente Milei, quien barrió en las elecciones, acabó. Realmente esto realmente ha sido un buen paso para Estados Unidos porque resultará en rédito, no es un gasto negativo para la República. Bueno, pues hay que seguir esperando por este nivel de repercusión y por el resultado real que va a generar dentro de los Estados Unidos. De momento, estos productos imprescindibles costarán menos. Hay una exención en torno a los aranceles. En un corto periodo de tiempo, la conversación de que el café está muy caro debe pasar de moda. Por favor, hablemos de otra cosa. Hablemos de otra cosa. Sí, señor. Hay un dato, maestro, perdone, que es un dato muy importante, y es que el coste de la carne se ha encarecido en el país. Pero esto no es el resultado de los gravámenes y de las tarifas, y hay que ser muy honestos sobre esto. Sobre este precio pesan las medidas tomadas por la administración anterior y específicamente, como recordará usted, se clausuraron varios centros de producción cárnica muy importantes para el mercado. También se impuso una ley ambiental donde tenían que invertir en unos filtros de agua que eran carísimos para los centros de producción cárnica de tamaño mediano, y eso encareció grandemente, además de todas las medidas que implementó la administración anterior, que llevó a que el precio de la carne en este país se disparara de una forma increíble. Eso no es el resultado de las medidas del presidente Trump. Lo que está haciendo el presidente ahora es precisamente la carne es una de las áreas fundamentales de esto, y eso va a ayudar mucho, sobre todo en las casas de las personas de clase trabajador y clase media, donde se consume carne, que el precio se ha encarecido de una forma increíble. Gracias al doctor Barrero por ayudarnos a entender el concepto de estas exenciones arancelarias vitales, específicamente para la clase media, para la clase más humilde que ha estado sintiendo el impacto y la subida de los precios en los Estados Unidos de América. Doctor Barrero, gracias por su tiempo, un abrazo y hasta un próximo encuentro. Bendiciones, maestro.